Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver los tipos de datos que hay en C++. Como vimos en el video anterior, la estructura para crear un programa en C++ es de librerías y función principal. En este caso yo ya tengo previamente guardado el programa que nosotros vamos a estar haciendo. Más bien que el programa, el archivo, porque si vemos código no hay nada. Así que vamos a ver los tipos de datos. Vamos a iniciar nuestro programa con su estructura y como lo vimos, yo voy a estar trabajando con el include stdio.h. Si ven, ya me equivoqué, debe ser de esta forma, stdio.h, y la otra librería que es include stdlib.h. Yo coloco estas dos librerías porque son más de mi agrado, yo me acomodo trabajando de esta forma. Y posteriormente la función principal. Si recordamos, debemos de abrir y cerrar paréntesis y luego las llaves. Dentro de las llaves vamos a colocar todo el código que nosotros queramos. Pero ahorita sirve más que nada para ver los diferentes tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? Son datos, valga la redundancia, que nosotros podemos ocupar, ya sean numéricos o no. En este caso hay algunos datos diferentes que nosotros podemos estar ocupando. Aquí vamos a ver 4 principalmente, los cuales vamos a ver a continuación. El primero de ellos vamos a ver es este que está aquí en nuestra función principal, el int. ¿Qué quiere decir el int? Quiere decir entero, es decir, es un número entero. Para declarar una variable de este tipo de dato, debemos de colocar int, en este caso, que va a ser un número entero, porque es de tipo numérico, y el nombre de nuestra variable, que vamos a ponerle entero. A esta variable le podemos asignar un valor. Nosotros vamos a asignarle un valor que sea de un número entero. Vamos a ponerle 4, por ejemplo, y debemos de cerrar, como siempre, con un punto y coma. Si recuerdan cómo mostrar un mensaje en nuestra pantalla, vamos a ocupar el printf y vamos a imprimir necesariamente este número entero, o más bien esta variable que estamos ocupando. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a poner printf, abrimos los paréntesis y las comillas como ya habíamos dicho, y vamos a poner el número, o más bien el dato es. Vamos a colocar un espacio y lo que nosotros vamos a hacer es colocar el signo de porcentaje y en este caso la D. ¿Esto para qué nos va a servir? Esto nos va a servir para poder leer la variable e indicar que es de número entero. Así se va a poder visualizar en nuestra pantalla. Una vez coloquemos eso, ponemos una coma fuera de las comillas, pero dentro de los paréntesis. Yo dejo un espacio por comodidad y colocamos el número de la variable, que es entero. Cerramos con un punto y coma y al final colocamos el return 0. Punto y coma también. Ahora, nosotros le estamos asignando un valor 4 a esta variable entera y la estamos imprimiendo de igual forma como un número entero. Aquí ponemos el dato es porcentaje de, indicando que es un entero, coma y el nombre de la variable. La otra forma de poder hacer esto es con la otra librería, así que vamos a hacerlo de una vez. Vamos a colocar include y el nombre de la librería, si recordamos es iostream. Debemos de ocupar el using namespace std, punto y coma, recuerden eso. Aquí marca un error, así que hay una P de más y ya está para poderse usar. Aquí, para poder hacer esto, recordemos que es cout y colocar estos signos, yo los había colocado al revés, pero van de esta forma, y luego colocar el nombre de la variable. Recordemos que debemos de finalizar con un punto y coma. Entero. Ahí está. Y si nosotros guardamos el programa, lo compilamos, nos está diciendo que no hay ningún error. Así que ya está bien. Así que si lo ejecutamos, ya nos está colocando aquí el número. Pero si nos damos cuenta, esto nos los está colocando amontonado porque
pone el dato es 4 y luego pone otro 4. Nosotros no estamos mandando un 44. Así que, ¿por qué pasa esto? Nosotros, una vez coloquemos este printf, podemos dar un salto de línea. ¿Qué quiere decir? Que así como lo vimos aquí, este 4 aparezca en la línea de abajo y no junto con este otro. ¿Cómo lo podemos hacer? Es bastante simple. Para esto, debemos de dar un espacio, una diagonal invertida y n. Es así como se coloca un salto de línea. Ahora lo podemos guardar, lo podemos compilar y lo podemos ejecutar nuevamente y ya nos aparece el dato es 4, un salto de línea y un 4. Lo mismo pasa con esto. Podemos dar aquí las comillas y colocar dentro, no fuera, el diagonal n. Pero ya que lo colocamos en la parte de aquí, ya no hace falta volverlo a colocar. Si nos damos cuenta, ya está colocado. Lo pudimos haber omitido aquí y colocarlo aquí. Y al final el resultado va a ser el mismo. Una vez visto este tipo de dato, que es el entero, no conocemos el número entero, no lleva ningún decimal, podemos continuar con el siguiente dato, que es el float, o lo llamaremos en este caso flotante, la variable. ¿Qué pasa con este tipo de dato? Con este tipo de dato nosotros podemos ocupar números los cuales contengan decimales. Vamos a ocupar 2 decimales, por ejemplo, y vamos a asignarle un valor, que sea por ejemplo 56.84. Recordemos cerrar con un punto y coma. Este tipo float o flotante nos sirve para colocar decimales en un número. ¿Y cómo lo vamos a imprimir? De la misma forma que lo imprimimos con el entero. Primero con el printf vamos a colocar la misma estructura. Vamos a poner el dato es. Vamos a ponerle el siguiente. Vamos a ponerle 2 puntos. Aquí vamos a colocar lo mismo, que es el signo de porcentaje, y en este caso, como es flotante, vamos a colocar una F. Esto nos sirve para indicar que es ahí justamente donde queremos que vaya ese dato y para indicar que es flotante. Lo mismo pasa con el entero. Y vamos a salirnos de las comillas. Dentro de los paréntesis vamos a colocar el nombre de la variable que le pusimos flotante. Ahí está. Cerramos con un punto y coma y esto nos debe aparecer como en el entero. Va a aparecer el dato, es el siguiente, 2 puntos y va a aparecer el valor que asignamos, que es 56.84. La otra forma con el cout es cout, los 2 signos y el nombre de la variable, que en este caso es flotante. Pero nosotros vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a colocar las comillas, vamos a poner el número es y vamos a colocar un espacio y vamos a colocar los signos y vamos a colocar flotante. Ahí está. Una vez nosotros coloquemos esto, lo podemos guardar, lo podemos compilar y lo podemos ejecutar. Pero si aquí nos damos cuenta, se está bastante amontonado, así que es necesario un salto de línea. ¿Cómo lo podemos hacer? Cerramos esto y aquí, por ejemplo, en esta parte lo podemos poner diagonal n y no dejar un espacio para que se vea alineado y de esta forma igual, diagonal n. Una vez lo hagamos, damos control S para guardar o guardarlo directamente desde aquí, compilar y ejecutar. Y ahí está, el dato es el siguiente, 56.84, pero vemos que aquí aparecen ceros de más. Luego el otro es el número es, aquí esto está al revés, es 56.84, es exactamente lo mismo. Vamos a corregirlo, el número, ahí está, es y el nombre de la variable que nosotros asignamos. Así que esta es la otra forma de imprimir los datos en el caso de que sean flotantes. Ahora, el siguiente dato que vamos a ver es double.
Este es prácticamente como el flotante. La única diferencia es que nos permite usar más decimales a comparación del flotante. En este caso vamos a ocupar para 4 decimales. Vamos a ponerle flotante, corrección, vamos a ponerle doble. Vamos a asignarle un valor, por ejemplo, 81.6482. No nos olvidemos del punto y coma, que es bastante importante. Vamos a imprimir ese dato de las dos formas que ya conocemos. La primera sería printf, luego abrir paréntesis, comillas y colocar el mensaje, el número double es, o más bien vamos a colocar el número es, 2 puntos y dejamos un espacio. En este caso vamos a colocar lo mismo, porcentaje f, las comas y el nombre de la variable, que en este caso sería doble. Vamos a cerrar con un punto y coma. Y en el caso del cout sería prácticamente lo mismo. Cout, los signos, y vamos a colocar el dato double es 2 puntos y vamos a colocar el nombre de la variable, que es doble, y cerramos con un punto y coma. En este caso, si nosotros lo ejecutamos así, nos va a aparecer amontonado todo, así que lo colocamos los saltos de línea de una vez. Esto debe ir dentro, ahí está. Esto debe de ir así. Ahora, guardamos, compilamos, no hay errores y ejecutamos. Ahora ya está, el dato es 4, el dato es el siguiente, 56.84, luego el número es 56.84, el número es 81.648200 y finalmente el dato double es 81.6482. En este caso vamos a separarlo, vamos a ponerle un salto de línea doble para que se pueda separar, para que se pueda apreciar muchísimo mejor la diferencia entre los tipos de datos. Aquí no hace falta que coloquemos algún comentario, ya que el mismo nombre de la variable nos está diciendo qué tipo de dato es. Así que vamos a compilar, vamos a ejecutar y ya está. Ahí se ve más separado y se ve más estético. Ahora cerramos y finalizamos con el último tipo de dato que vamos a estar viendo, que es el char. Este tipo es... en este tipo de dato podemos ocupar letras o incluso números también. En este caso vamos a ponerle carácter. Y si nosotros queremos asignarle un valor, lo que debemos hacer poner es igual. Y esto debe ir en comillas simples. Comillas simples necesariamente. Dentro de las comillas vamos a colocar lo que nosotros queramos, ya sea una letra o incluso un número también. Ahí la borré. Ahora sí, podemos colocar esto o una letra. Vamos a colocar una letra para que veamos que también podemos usar letras. Ya está declarada nuestra variable como char, carácter, el nombre de la variable es igual a, y ponemos una letra A, por ejemplo, ¿no? Ahora seguimos con nuestro código y vamos a colocar printf, paréntesis y comillas. Vamos a poner la letra, o más bien el carácter es 2 puntos, y para poder imprimir un carácter es porcentaje, la letra C de carácter o char en este caso. Luego, como lo venimos haciendo con las demás variables, el nombre de la variable, que es carácter. Y finalizamos con un punto y coma. En el caso del cout, bueno, aquí vamos a corregir esto. Aquí esto es una L, de hecho es L. Y aquí vamos a colocar un salto de línea doble, para que no lo estemos colocando después. Aquí con el cout es lo mismo. Cout, los dos signos. Y vamos a colocar el carácter es. Y no vamos a colocar 2 puntos para que haya una diferencia. Vamos a colocar un igual. Dejamos un espacio, por ejemplo. Vamos a colocar el nombre de la variable, que es carácter. Cerramos con un punto y coma, guardamos.
vamos a usar ahora compilar y ejecutar. Aquí vemos que hay un pequeño error. Dice carácter no está declarada. Así que vemos nuestro error y efectivamente el nombre de la variable no coincide para nada con el de aquí. Está mal escrito. Entonces, carácter, ahora sí lo escribimos bien, guardamos, compilamos y ejecutamos. Ahora con la función de compilar y ejecutar vemos que es bastante simple y ya vemos esta parte de aquí. El dato es 4, lo que venimos trabajando anteriormente y ponemos el carácter es A y luego el carácter es A. Pero aquí se nos olvidó dar un pequeño salto de línea para que no se vea todo amontonado. Ponemos el diagonal N, compilamos y ejecutamos y ya vemos todo lo que venimos trabajando. Las variables enteras o datos enteros, flotantes, dobles y finalmente el carácter o precisamente el carácter. Para que veamos que también podemos ocupar números, vamos a poner un 5 aquí. Guardamos, compilamos, ejecutamos y aquí está precisamente 5. Recordemos que debe de ir en comillas simples, no en comillas dobles. Vamos a volver a poner la A. Compilamos y ejecutamos, se guarda automáticamente. Y ahí está, precisamente fácil y sencillo. Ya está nuestro programa con todos los tipos de datos y de las dos formas para imprimir. Es decir, con el printf y con el cout. En este caso, yo suelo trabajar de esta forma cuando ocupo el cout y el printf. Y bueno, hasta aquí dejamos el video. Espero que haya sido de su agrado y si es así, nos vemos en un próximo video.